Cada viernes nos encontramos en este espacio central, historias de santidad, que nos permite revisar y conocer la vida de la propia iglesia en torno a la figura de tantos hombres, de tantas mujeres que han dejado un legado importante que hoy es muy valioso recuperar, es muy valioso poner en común, porque nos habla de esta invitación importante que se nos hace a todos, que es justamente a vivir en santidad. Así es, y hoy con mucho gozo vamos a traer la vida y conocer la obra y el legado del siervo de Dios, el padre Victorino Fis Galende. Vamos a conocer a quien fue párroco de Nuestra Señora de las Mercedes, a la localidad de Montes de Oca. Vamos a recorrer su biografía, vamos a conocer sus virtudes, por qué es propuesto como modelo de santidad para los hombres y mujeres de este tiempo. Y también vamos a conocer acerca de unos avances importantes en la causa. Así que vamos a recibir a nuestro invitado hoy. Muchas novedades para compartir entonces y ya saludamos a quien nos acompaña hoy en este espacio, el padre Carlos Alberto Costa. Él es postulador de la causa justamente del padre Victorino Fis Galende. Padre Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es mío de poder estar con ustedes en este momento para conversar del querido padre Victorino Fis. Seguramente van a ir llegando a medida que transcurra este diálogo, este compartir mensajes también de nuestros hermanos, así que en un rato vamos a traerlos también para ponerlos aquí en la mesa, pero antes de comenzar con la historia y la biografía del padre Victorino, si le parece, padre Carlos, ¿nos podría contar acerca de este paso tan importante que se ha dado a principios de este mes de agosto con el acto de apertura, podríamos decir, oficial de la causa? ¿Nos puede contar de qué se trató Sí, ese por encuentro? supuesto. Ha sido un hecho muy importante porque de manera oficial el arzobispo de Rosario, Monseñor Eduardo Eliseo Martín, preside el acto de apertura de esta causa de beatificación de un sacerdote diocesano de nuestra arquidiócesis. En la sala principal de audiencias se realizó el acto y estuvieron presentes el obispo auxiliar, Monseñor Ernesto José Fernández, el vicario general, Monseñor Emilio Juan José Cardarelli, el cura párroco de Montes de Oca, Federico Mauloni, cuatro miembros de la comuna de la localidad de Montes de Oca, la directora del colegio secundario que fundó el padre Victorino, la señora Viviana, y también los miembros de la comisión histórica y los miembros de la comisión indagatoria de los testigos. Hubo un maestro de ceremonia, el padre Marcelo Olivera, que nos fue indicando los distintos pasos que teníamos que hacer cada uno de nosotros, que sería todo el proceso de la apertura de la causa. Cada uno de nosotros hemos tenido que hacer un juramento, comenzando por el señor arzobispo y finalizando conmigo como postulador para cumplir las normas establecidas ya por el Papa San Juan Pablo II, aumentadas por el Papa Benedicto XVI, que son las normas con las cuales se rigen las causas de los santos. Y todos los miembros hemos jurado de prometer fielmente cumplir las tareas que se nos ha encomendado para bien de la Iglesia y cumplir las normas establecidas. En este momento que se ve en la pantalla, bueno, yo estoy haciendo ahora el juramento delante de las Sagradas Escrituras y cada uno hemos leído la promesa de fidelidad a lo que cumplimos. Lo que se está viendo en este momento es el señor arzobispo, que es el primero que hace el juramento de cumplir las normas y cuidar que todo se realice conforme
al derecho. Bien. Qué bueno, Padre Carlos, que nos comparta esto porque nos permite conocer de qué se trata, por un lado, este acto de apertura, tomar dimensión de lo que significa cada paso de una causa y poder acompañarlo también desde aquí. Y hoy, para acompañar esta causa del siervo de Dios, del Padre Victorino, el primer paso es conocerlo, justamente, saber de quién estamos hablando para compartir después su vida, compartir su legado, tenerlo en cuenta en nuestras oraciones. Entonces podemos iniciar este recorrido, empezar a conocer a Victorino desde pequeño, quizás naciendo allí en España, y comprender después cómo fue que llegó a nuestro país. Si le parece, repasamos su biografía. Correcto. El padre Victorino nace en un pequeño pueblo de la diócesis de Astorga, en la región de Galicia. Ese pueblo se llama Morales de Valverde, que aún todavía existe, por supuesto. Yo he Ujú. tenido la suerte de visitarlo y de visitar la iglesia parroquial donde él fue bautizado. Y también pude ver el acta de bautismo, que la he traído, por supuesto, y recorrer en el arzobispado de Astorga los distintos documentos que traje, como por ejemplo la constancia de confirmación, la constancia de las órdenes menores, de su ordenación presbiteral y también dónde celebró la misa. El padre Victorino ingresa muy joven, diríamos adolescente, al seminario de Astorga. Allí hace toda la escuela secundaria para nosotros. En aquel entonces eran los años de latín. Estamos hablando antes de 1926. Él nace en Morales de Valverde el 2 de septiembre de 1902. De manera que calculamos que en 1914 él ha ingresado al seminario. Y en 1926, en la capilla del seminario de Astorga. Al día siguiente, el día 2 de agosto de 1926, celebra su primera misa en el convento de las monjas de clausura, las monjas clarisas. Ahí él celebra su primera misa y luego después habrá ido a su pueblo para celebrar otra misa solemne con la presencia de sus padres y todos los familiares del pueblo. Hay que tener en cuenta que en el año 1926 no era costumbre que la familia se pudiera trasladar de un pueblo a la ciudad de Astorga porque hay dos motivos. Primero, no hay transporte. Segundo, la misa tiene que haber sido y debe ser sido por la mañana, entre las 8 y las 9 de la mañana a más tardar, por el ayuno, porque en aquel entonces el ayuno era desde medianoche, que duró por lo menos hasta el año 1958, 1960. Por eso entonces yo digo que no era fácil para la familia del padre Fis estar presente en la ordenación presbiteral y en la primera misa de ese monasterio de clausura de las monjas clarisas. Ujú. Por eso yo digo que a los pocos días él se ha regresado al pueblo Morales de Valverde para celebrar con su familia, en comunidad con su pueblo, la misa de un neopresbítero Mm. Ahí en la perdimos. parroquia Santa María de Mones. Ujú. Sí, lo escuchamos, Padre.
Se ha cortado. Mm. Bueno, ya vamos a retomar la comunicación. Nos va relatando los primeros pasos Sí. de la juventud y la ordenación sacerdotal. Ahí volvimos a la comunicación, Padre Carlos. Recién se cortó cuando nos estaba hablando de este encuentro con la familia después de la ordenación y de la primera misa. Sí, es un encuentro muy emotivo porque la familia lo ve ya un sacerdote, Claro. el orgullo para la familia en aquel entonces Mm. y el gozo del pueblo de tener un hijo de ese pueblo que ha llegado al altar Mm. y que lo puede celebrar y lo puede ver celebrando y dándole la comunión, de manera que todo el pueblo se regocija. Es una fiesta popular del pueblo. Hasta el Mm. cura párroco habrá adornado la iglesia y habrá tocado las campanas a vuelo cuando él llega a la iglesia para celebrar su primera misa. Claro. Por supuesto que no sabemos si hubo un banquete después de la misa, pero es probable que al mediodía haya habido una comida al estilo español para poder homenajear y agasajar al nuevo presbítero que el pueblo tenía en su haber. Claro. Enseguida, el arzobispo lo envía a una parroquia cercana a su pueblo, Santa María de Mones, y él iba a pie. ¿Por qué digo iba a pie? Porque no tenía medios para comprar un burro y tampoco tenía medios para comprar el pienso o el heno o el pasto para poder darle de comer al burro. Claro. Por lo tanto, tenía que ir y volver a pie con el calor, con el frío, con la lluvia, para poder recorrer a sus fieles y poder celebrar la misa en los 2 o 3 capillas que tenía la parroquia. Yo recorrí el lugar y realmente fueron años de sacrificio porque ida y vuelta tenía que hacerse a pie. Luego después el obispo, en el año 30 más o menos, lo manda a la Universidad de Valladolid para que haga los estudios de licenciatura en teología. Y permaneció en la ciudad de Valladolid 2 años y obtuvo el título de licenciado en teología. Y esto es muy importante porque el padre Victorino jamás dijo que era licenciado en teología. Tampoco firmaba con las iniciales LIC, y significa licenciado. Nos enteramos cuando murió que era licenciado en teología, pero él nunca hizo mención de esos estudios universitarios que había hecho en la ciudad de Valladolid. En el año 32, de 1932, España ya había cambiado de gobierno, España ya estaba viviendo la Segunda República, y él pide al obispo de la diócesis de Santa Fe si le permite venir de manera permanente a la diócesis. Por supuesto que nuestra diócesis de Santa Fe en el año 1932 era muy extensa, abarcaba toda la provincia y también abarcaba el Chaco y también abarcaba Formosa. Por lo tanto, Monseñor Boneo, que era el obispo de ese momento, le dice que sí. Pero cuando el padre Fis toma el barco y llega a la Argentina, ya Monseñor Boneo había fallecido el 16 de junio de 1932. De manera que el que lo recibe en la diócesis es el vicario capitular, Monseñor Natalio Bértolo, que era cura párroco de la parroquia Santa Rosa de Lima, de la ciudad de Rosario, y el cuerpo de consultores de la diócesis de Santa Fe lo habían elegido para que gobernase la diócesis en el tiempo de la sede vacante. De manera que es el padre Bértolo el que recibe al padre Victorino Fis. Por supuesto que para poder salir de España
el padre Victorino Fis no solamente tenía que tener el permiso de su obispo, sino que también del nuncio radicado en España. Con los papeles en regla, el padre Fis se presenta al obispado de Santa Fe y enseguida, el 13 de octubre de 1932, lo vemos trabajando en la iglesia matriz de la ciudad de Rosario. Digo iglesia matriz porque hoy es la iglesia catedral, es la iglesia basílica y es el santuario de Nuestra Señora del Rosario. El título de matriz es porque fue la primera iglesia que tuvo Rosario y de su gran territorio se fueron formando las nuevas parroquias. Por lo tanto, el nombre de matriz es por ser la iglesia madre de todas las parroquias que hay en la arquidiócesis de Rosario. El padre Fis estuvo unos meses de vicario parroquial en la iglesia matriz Nuestra Señora del Rosario, aquí en nuestra ciudad de Rosario. En diciembre del mismo año 1932, lo destinan para que se haga cargo, porque había fallecido el párroco, de la ciudad de Arroyo Seco, que está a unos 30 kilómetros de la ciudad de Rosario. Y ahí estará unos 6 meses hasta que nombren el nuevo párroco. En junio de 1933, precisamente el 15 de junio del 33, es destinado como cura párroco de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la localidad de Montes de Oca. El pueblo de Montes de Oca está distante de la ciudad de Rosario 125 kilómetros, casi al límite de la provincia de Córdoba. Tenemos que tener en cuenta que en el año 33 no había rutas pavimentadas, recién se estaban iniciando las principales rutas. Por lo tanto, un buen trecho del camino era todo de tierra. El padre Fis se encuentra con una pequeña iglesia y una feligresía que había sido un poco abandonada porque no teníamos tanto clero en la diócesis de Santa Fe. Por lo tanto, hubo periodos que el pueblo se quedó sin sacerdote. Y él, con una gran visión misionera, él llega en el mes de junio y en el mes de noviembre llama a los misioneros redentoristas para que haga una misión en el pueblo y logra que 130 varones pudieran ir por las noches a escuchar la predicación de los misioneros y unas 90 mujeres a escuchar por las tardes la predicación de los misioneros. Para él ha sido todo un éxito porque ha removido la fe del pueblo y eso ha sido el inicio de su gran tarea apostólica a lo largo de casi 30 años. Va a estar en el pueblo de Montes de Oca, a cargo de la parroquia de la Virgen de las Mercedes, hasta el 30 de diciembre de 1961. Pero ¿qué hace en estos 30 años el padre Victorino en esta parroquia? En primer lugar, funda las 4 ramas de la Acción Católica. Estamos en pleno momento en que la Acción Católica nace en Argentina y está en pleno auge. Y él logró formar las 4 ramas de la Acción Católica en el pueblo. También fomenta, obedeciendo las indicaciones de Monseñor Fasolino, que fue el segundo obispo de Santa Fe, la obra de las vocaciones sacerdotales. Cuando a mí me tocó ser cura párroco de esa parroquia, precisamente en 1978, aún existía la obra de las vocaciones fundada por el padre Victorino, con una característica.
el día de Corpus Christi, él había instituido que había que rifar una torta, por lo general regalada por la panadería del pueblo. Lo obtenido por la rifa de la torta se enviaba como colaboración al seminario. En los 6 años que yo estuve de cura párroco en ese pueblo, hicimos exactamente lo que él hacía, rifando una torta toda bañada en un fondant blanco, indicando la Eucaristía, y el fondo de lo recaudado se enviaba al seminario como un aporte de la parroquia. Otra cosa que también el padre Fis hizo, y ha sido el único párroco que logró hacerlo en este pueblo, es que el día de San José, del cual él era muy devoto, organizaba la celebración de la misa para los varones del pueblo, para los hombres, y no quería que fueran las mujeres para ver qué hombre estaba presente y quién no estaba presente. Por eso hacía una segunda misa exclusivamente para las mujeres. Y a los hombres, que logró reunir a todos los hombres del pueblo en esa misa, al concluir la Eucaristía, les brindaba un desayuno y unas facturas, y así de esa manera lograba reunirse con los hombres del pueblo. Eso lo hizo a lo largo de sus casi 30 años que estuvo al frente de la parroquia. Como la iglesia era pequeña y el territorio que tenía la parroquia era una manzana, ideó hacer una iglesia nueva. Y la iglesia nueva es la que está ahora, en este momento, en Montes de Oca, y ha sido obra del padre Fis, con una visión muy futurista, porque si uno la mira es como si fuese un barco dado vuelta, pero realmente amplia, cómoda, bonita, con una torre, y eso fue idea de padre Victorino. Él la vio construir, pero no la pudo inaugurar, porque ya lo habían trasladado a otra parroquia. Sin embargo, las veces que ha ido a visitar Montes de Oca, por supuesto, que ha celebrado la misa en esa iglesia. También el padre Fis le tocó atender 2 pueblos vecinos que no tenían sacerdotes. Uno llamado Buquet, cuya iglesia es San Pedro Apóstol, y él logra terminar de construir la iglesia de San Pedro Apóstol en la localidad de Buquet. Y recorría 22 kilómetros camino de tierra, porque aún hoy esos 22 kilómetros siguen estando sin pavimentar, a pesar de que en los mapas aparece pavimentado, pero bueno, nuestros gobiernos anteriores, ya desde muy antiguo, recibían el dinero y no cumplían con las promesas de hacer lo que debían hacer. Por eso ese terreno está sin pavimentar, esa ruta, que es provincial, y sin embargo queda aislado el pueblo de Buquet con el pueblo de Montes de Oca, aún para los mismos agricultores que tienen sobre esa ruta los campos. Tienen que lidiar los días de lluvia, no poder ir, y si no, con los baches propios que se hacen cuando llueve. El otro pueblo que también le toca atender es el pueblo llamado Tortugas, que está un poco más cercano, también con camino de tierra, con el título de Nuestra Señora del Valle. De manera que ha sido, podríamos decir, un párroco misionero, porque tuvo que atender el lugar de su sede fija, que era el pueblo de Montes de Oca, más los otros 2 pueblos, Tortugas, bajo el título de la Virgen del Valle, y Buquet, con el título de San Pedro Apóstol. Eso implica también hacer las novenas en ambos pueblos, además de la novena patronal de la Virgen de las Mercedes. También construye en su periodo una capillita dedicada a San Roque. Precisamente hoy estamos celebrando la fiesta de San Roque,
Y hay una pequeña capillita en un campo llamado Los Troncos, donde también se celebra misa, especialmente el día de San Roque o en alguna otra oportunidad. También construye en el campo La Pradera, que está cerca de Montes de Oca, una capilla en homenaje a la Virgen del Pilar. Y también ahí se celebran las fiestas patronales. Luego construye dos ermitas, una cerca del cementerio, a 5 kilómetros de la sede parroquial, llamada la Virgen del Camino, donde para las fiestas patronales de la Virgen de las Mercedes se hace una procesión a pie hasta esa ermita de la Virgen del Camino. Y luego en otro campo se hizo una ermita con el título de la Virgen de Luján, y también él iba a celebrar la misa a ese lugar. No estamos seguros si también construyó otra con el título de la Virgen de Fátima. A mi entender, yo creo que la ha construido él porque es la misma mayólica que tiene la Virgen del Camino. De todas maneras, él no perdía oportunidad para colocar la imagen de la Virgen en algún sitio especial. Lo mismo en el campo Terzoni, que pertenece a la zona de Buquet, se construye la ermita de María Auxiliadora y el día 24 de mayo se hace la fiesta y la procesión en homenaje a María Auxiliadora. También él promovió la fiesta del agro argentino, cuando allá por la década del 40, el gobierno nacional, a pedido de los agricultores de aquí de Rosario, se logra que la Virgen María Auxiliadora fuese la patrona del agro argentino. Y desde entonces Montes de Oca celebra el 8 de septiembre la fiesta de los agricultores, se bendicen las maquinarias y se hace la procesión en homenaje a la Virgen María Auxiliadora. Y eso es obra que ha dejado el padre Fis, de manera que ha sido un hombre apostólico. Otra cosa importante que ha hecho él, y podríamos decir un párroco periodista, porque la parroquia tenía una revista que se llamaba Juventud. Cuando él llega a la parroquia, sigue manteniendo la revista que ha fundado el predecesor de él y le da un impulso que cada 15 días la revista sale para todos los habitantes del pueblo. Aún hoy se sigue escribiendo la revista Juventud. Y él escribía varios artículos escritos a máquina de distinta índole, sea social, cultural y sobre todo catequesis o religioso. Y en este momento en que hemos comenzado la causa, uno de los miembros de la comisión histórica está transcribiendo esos artículos que el padre Fis escribía a máquina en la revista Juventud. Eso es importante porque en una causa de beatificación tenemos que recoger todos los escritos que el padre Victorino ha realizado. También escribió 2 libritos, uno ya cuando se había retirado de la vida parroquial y otro estando en la vida en ejercicio de párroco, 2 pequeños libritos de catequesis simples para que las personas que lo pudieran leer se instruyeran sobre la fe católica. La foto que usted está mostrando en este momento a través de la radio es el día en que el Papa Juan Pablo II le concede el título de prelado doméstico de su santidad. Y el pueblo de Montes de Oca, él ya estaba retirado de la vida parroquial, lo invita para hacerle un homenaje. Y es el momento en que se ven detrás las banderas del colegio parroquial y del colegio primario,
y los fieles que lo van acompañando hasta la iglesia donde va a celebrar la misa, y luego después en el club más importante que tiene Montes de Oca, que es Montes de Oca Athletic Club, porque después también está el otro club que es el Lawn Tennis, el padre Fis ha asistido. Lo que está pasando ahora por la radio es el día en que el colegio parroquial que él funda el 13 de marzo de 1961 y cumplía 20 años, yo lo había invitado. La mano que se ve a un costado es la mía, al lado del padre Fis. Y el padre Fis está entregando el diploma a uno de los alumnos de 5º año que se recibía de perito mercantil. La profesora que está con blusa roja fue una gran colaboradora del padre Fis para fundar el colegio. La señora Teresita Pieve, que realmente fue una incondicional discípula del padre Fis y lamentablemente falleció de cáncer, y antes de eso ella, a mi pedido, dejó escrito su experiencia al lado del padre Fis. El profesor que vende traje era un profesor de la escuela que también había conocido al padre Fis, el cual, Armando Guevara es su nombre, será testigo de los que vamos a indagar sobre la vida y virtudes y fama de santidad del padre Fis. Y en este momento el padre Fis está saludando al señor Melchor Serra, que siendo muy jovencito le manejaba el auto. De manera que aquí se encuentran los dos y se nota la alegría de uno y del otro, sí, porque realmente recuerdan que el padre Fis no manejaba muy bien y el señor Melchor Serra le manejaba el auto, claro, para poder moverse de un lugar a otro. Por eso la alegría del señor Melchor Serra con el padre Fis, que algo se estarían diciendo. Claro, para quienes siguen la transmisión por YouTube, a medida que el padre Carlos nos va relatando con mucho detalle y nos vamos armando la historia también del padre Victorino, vamos acompañando con fotografías que el mismo padre Carlos nos ha facilitado, que le agradecemos para ir teniendo también ilustración de cada uno de los momentos que nos va compartiendo. Podemos hacer, padre Carlos, si le parece, una breve pausa musical para ir recibiendo también el sentir de nuestros oyentes que van conociendo a lo mejor por primera vez o quienes han escuchado hablar de la vida del padre Victorino Fis Galende, para que vayan dejando también sus aportes o todo lo que esta historia de santidad va suscitando, y en el próximo bloque seguimos la conversación con el padre Carlos, ¿te parece? Sí, principalmente oyentes, televidentes santafesinos, quizás nos puedan compartir hoy su testimonio, su historia, si han escuchado alguna vez hablar entonces del padre Victorino Fis, todos estos mensajes que podemos compartir al 3518-171-593. Queríamos compartir algunos mensajes que van llegando de quienes están siguiendo este espacio, Belén. Sí, mensajes que llegan vía WhatsApp al 3518-171-593. Dicen por aquí, qué interesante la historia de santidad de este sacerdote. El vínculo con nuestra madre era tan grande que lo llevó a construir distintas ermitas anunciando a Jesús, y destacan este dato que nos compartió justamente el padre Carlos, postulador de la causa, que fue quien difundió a María Auxiliadora como patrona del agro aquí en nuestro país. Bueno, muchas gracias también a Lucila, que se llega desde Tucumán. Dice, no lo conocía al padre Victorino Fis, pero como siempre agradeciendo a Radio María, porque como por medio de esta radio conozco estos santos, como dice el Papa Francisco, de la puerta de al lado. Así es. Desde Salta se comunica Claudia. Cuánto trabajo y entrega de este sacerdote por hacer crecer la fe de sus fieles. Un verdadero misionero. Gracias por traer esta historia, dice Claudia. Bueno, también llega Luis desde Ituzaingó, Corrientes. Dice, estoy escuchando sobre el padre Victorino.
hermoso programa. Saludos al Padre Carlos. Y desde la tierra santafesina llega, por ejemplo, Zulema, desde Ramona. Dice, ella no conocía la historia del padre Victorino. Gracias por darla a conocer. Un sacerdote con olor a oveja. Gracias por este espacio y a todos los que siguen estas causas y las dan a conocer, dice Zulema. Bueno, Padre Carlos, nuestros oyentes también van dejando lo que esta historia va trayendo a sus corazones, y en el bloque anterior nos dio un pormenorizado recorrido en lo que fueron particularmente las obras. Un hombre sumamente inquieto, con ganas de dar a conocer a Jesús, buscando las maneras, ¿no? Desde, por ejemplo, como decía, una torta para ayudar al seminario, hasta la construcción de la iglesia de las ermitas, acompañando a sus fieles, yendo de aquí para allá con tanto esfuerzo, y a la vez vemos un hombre en acción, pero a la vez, como nos decía, sumamente humilde, sencillo, que nunca quiso dar a conocer, por ejemplo, su formación tan importante. Y nos gustaría hacer hincapié en esto, en cómo era él. Ya nos damos, por lo que nos describía, un hombre sencillo, un hombre de acción. ¿Qué otras características de su personalidad nos podría compartir para que nos vayamos imaginando también al padre como persona? Sí, yo he hablado de Montes de Oca, pero también tendríamos que hablar, para ser justo, de los años 61 al 78 que estuvo a cargo de la parroquia de Chavás con el nombre de San José. En esa parroquia, antes de entrar a la pregunta que usted me hace, me gustaría destacar tres cosas. Así como en Montes de Oca funda en el año 61 el primer colegio mixto secundario para que los chicos no dejasen a su familia y permanecieran en el pueblo, Claro. que ha sido una actitud avanzada. Cuando fue trasladado a Chavás, funda el jardín de infante, funda la escuela primaria y funda la escuela secundaria, y hace una capilla en homenaje a la Virgen del Rosario. Y atiende el pueblo de al lado de Chavás, que se llama Villada, con el título San Carlos Borromeo, de manera que también funda en Chavás, porque no había revista parroquial, y le vuelve a colocar el nombre de Juventud, y él funda la revista parroquial, de manera que en los otros 15 años de párroco en Chavás no se queda quieto y sigue trabajando y escribiendo. El padre Fis era un hombre simple, de baja estatura, muy sencillo, siempre con su sotana negra, nunca lo vi vestido de otra forma, muy pacífico, transmitía una paz interior muy grande, siempre tranquilo, sereno, nunca lo vi enojado. Y recuerdo una vez que Monseñor López, el arzobispo de Rosario, lo fue a visitar cuando él era capellán de las Hermanas Siervas de Jesús en su capellanía, en la residencia de las Hermanas. El padre Fis le responde a Monseñor López a una pregunta: ¿qué tal, padre Fis? ¿Cómo se encuentra? Y el padre Fis, con una gran simpleza, le contesta: aquí estoy, monseñor, esperando la muerte. Y a mí me impresionó esa respuesta, porque indica un hombre tranquilo, un hombre con la conciencia en paz, que no le importaba cuándo llegara la muerte, porque él estaba preparado y estaba dispuesto a la voluntad de Dios. Un hombre completamente sencillo y con una gran humildad. Un hombre que aparentemente uno dice, ¿qué podemos decir de él? Lo mismo que dijeron las monjas carmelitas cuando murió Santa Teresita. Y de él podemos decir que ha sido un hombre entregado a la voluntad de Dios. Ha sido un hombre que se dedicó de pleno al sacerdocio, que se dedicó de pleno a los fieles, que se dedicó a atender a los enfermos, a sepultar a los fallecidos, a dar una palabra de aliento. Aquí en la foto que están pasando por la radio lo vemos
en el homenaje que se le hace en la cena cuando llegó a Montes de Oca revestido con la faja roja de Monseñor, y él está por hablar, y esa mirada hacia abajo lo vemos como una mirada simple, tranquila, sencilla, y el que está al lado de Clergyman era el párroco de ese momento, el padre Osvaldo José Buffarini. Y el padre Fis lo vemos ahí tranquilo, sereno, con una gran verdad en su corazón, esa verdad que brota del corazón de Jesús y que brota de las palabras del Evangelio. Era un hombre que solía transmitir paz, era un hombre pacífico, era un hombre que estaba en comunión con Dios permanentemente, era un hombre que visitaba el sagrario con frecuencia, un hombre enamorado de la Virgen, como dijo esa persona que escribió que el amor lo había derramado a través de las ermitas. Y un hombre alegre, porque aquí lo vemos caminando hacia la parroquia, sonriente, contento por lo que le están haciendo. Un hombre que la alegría también la llevaba dentro del corazón, aquí la expresa con su rostro, pero era un hombre alegre internamente, un hombre que también era amigo de los jóvenes, porque cuando se retiró de la vida parroquial y vivió como capellán de las hermanas Siervas de Jesús, también se dedicó a atender a un grupo de jóvenes que se reunían precisamente allí en las Siervas de Jesús para hacer reuniones y aprender las cosas que él les enseñaba. Eran cosas simples, pero profundas a la vez, de cosas de la fe y del catecismo. Esos jóvenes también van a ser testigos en la causa de beatificación que estamos organizando y que estamos realizando. Realmente un hombre de Dios. Cuando falleció, el pueblo de Montes de Oca pidió que su féretro fuera depositado en el cementerio de Montes de Oca, y así se hizo. Se lo llevó. Y el párroco de ese momento, el padre Buffarini, sin saber que un día se abriría la causa de beatificación, colocó en la placa que indica dónde están sus restos mortales, sacerdote santo. Y a mí me llamó la atención porque dije, ¿qué título? Y hoy, al encontrarme al frente de la causa de beatificación y canonización de este sacerdote que tuve la suerte de conocer, dije, qué palabras proféticas el haber colocado en la tumba esa pequeña placa, aquí yace un hombre, el sacerdote Victorino Fis, sacerdote santo. Aquí está en el momento que en el dresoar, debajo de la Virgen de Guadalupe, en la sala de audiencias del arzobispado, habíamos colocado la foto, que es la foto más joven que tenemos de él, porque en el periodo del año 30 no era muy común sacar muchas fotografías. Muy pocas personas tenían máquina de sacar fotos. Pero bueno, esta que es joven, la hemos elegido para hacer las nuevas estampitas que en estos días nos entrega la imprenta para poder distribuir y dar a conocer la vida del padre Victorino. También en la página del arzobispado se puede acceder a lo que yo he estado hablando y comunicando a través de ustedes de Radio María, la biografía del padre Fis. Sí les pediría a todos los oyentes que consigan gracias a través del padre Victorino, que escriban una nota, no importa el papel o si es a mano o si es escrito a máquina o a computadora, y que lo envíen al Arzobispado de Rosario, calle Córdoba, 1677 2000 Rosario, a nombre de
mío, por supuesto, Carlos Alberto Costa, postulador. Bien. Y de esa manera vamos recibiendo las gracias que el Padre Fis concede por su intercesión que Dios nos quiera conceder. Eso es un pedido que le hago a todos los oyentes. De manera que lo que podemos decir es un hombre que vivió su vocación plenamente. Una vocación sacerdotal, una vocación humilde, escondida, sencilla, sin hacer ruidos. Un hombre que colocó su grano de arena. Un hecho muy importante que destacar es que cuando se hizo el seminario de Rosario, San Carlos Borromeo, en el año 36, que comenzó Monseñor Cayano a comprar el terreno para después edificarlo y a inaugurarlo en el año 1939, el padre Victorino Fis fue el primer sacerdote que entrega una beca de 1.000 pesos. Y en el año 36, Claro. donar 1.000 pesos para el seminario era una fortuna. Porque si hacemos el cálculo, era moneda nacional Claro. de curso legal con respaldo en oro en el Banco Nación. Por lo tanto, era un dineral lo que él entregaba al seminario como aporte para poder construir el seminario. De manera que él tenía un amor a las obras de la arquidiócesis. Y velaba De por, manera que, sí, velaba también por las vocaciones, ¿no? Claro. Como también lo dejó expresado hace un rato. Padre, lamentablemente se nos acaba el tiempo, se nos pasó volando porque estábamos Sí. todos como escuchándolo y nos vamos armando en la mente y en el corazón la figura de este hombre santo, como bien lo decía, que si bien, como también lo expresó claramente al inicio, esto es un proceso que lleva su tiempo y todo el estudio, lo que significa la causa para que sea declarado y siga avanzando en ese proceso de beatificación y canonización para quienes lo conocieron y vivieron con él. Bueno, emanaba este perfume de santidad que hemos ido también recibiendo a través de este programa y sus palabras. Así que, Padre, queremos agradecerle muchísimo que haya accedido a estar con nosotros hoy y no va a faltar oportunidad que seguramente traigamos de nuevo la vida del Padre Victorino, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Padre Carlos, por compartirnos todo lo que sabe, todo lo que conoce, que se nota que es muchísimo, qué bueno hoy ponerlo en común para tantos hermanos. Le mandamos un gran abrazo y seguramente será hasta una próxima ocasión. yo también les mando mi abrazo profundo, cordial, sincero, junto con mi bendición para ustedes dos y todos los oyentes de Radio María. Y cuando ustedes quieran, estoy a disposición para poder seguir ilustrando cómo seguimos los pasos Claro. de esta causa, porque también es importante dar a conocer los pasos que estamos dando. Claro que De sí. manera que yo le agradezco enormemente de corazón este espacio que me han brindado para poder hablar del Padre Victorino Fis, siervo de Dios de ahora en adelante. Así es. Hasta cualquier momento, Padre Carlos. Que Dios lo Hasta bendiga. cualquier momento, si Dios quiere.